Estimados amigos, en nuestro programa de hoy vamos a tocar un tema de actualidad y por demás interesante, como es la situación del sector financiero venezolano, la situación del sector bancario en Venezuela, que está atravesando, o se ha estado comentando en los últimos días, que está atravesando por situaciones difíciles, en algunos casos, etcétera, y vamos a tratar de focalizar o analizar brevemente este problema. Lo primero que debemos hacer es quizás entender, bueno, cómo funciona un banco, qué es un banco, cuáles son sus funciones centrales o fundamentales. Un banco no es otra cosa que un intermediario financiero, es un puente de enlace, digámoslo así, entre los tenedores de fondos, los tenedores de dinero que desean depositar sus recursos en esos bancos y los demandantes de dinero, los que buscan financiamiento dentro de una economía, que acuden al banco en solicitud de préstamos para financiar actividades de consumo o actividades de inversión. Y precisamente se llaman intermediarios financieros porque lo que el banco hace es servir de intermediario, unir o servir de puente entre canalizando los fondos desde los tenedores de ellos hacia quienes los requieren. Es por esto que los bancos, en su condición de intermediación financiera, cobran un impuesto por los créditos que otorgan a los demandantes de financiamiento y a la vez pagan un interés a los depositantes, digámoslo así, que dan o que depositan sus recursos, le confían sus recursos a los bancos para mantenerlos en forma de depósito. Obviamente los intereses que los bancos cobran por los préstamos que otorgan, que son las también denominadas tasas activas, son superiores a las tasas pasivas o las tasas que los bancos pagan a sus depositantes. Y la diferencia entre esas tasas activas y las tasas pasivas, que es lo que se denomina el margen de intermediación financiera, o en el argot financiero internacional, el spread, el diferencial entre tasas activas y pasivas, es precisamente lo que le da o lo que le genera, o una de las fuentes que le genera a los bancos un beneficio, una utilidad que le sirve para cubrir, o un ingreso mejor dicho, que es lo que le permite cubrir a esos bancos sus costos operativos, otros tipos de costos en que tiene que incurrir un banco en el sistema financiero. Quizás en este gráfico podemos ver cómo han evolucionado esas tasas de interés activas y pasivas. Este es un gráfico que ya lo hemos presentado en otras oportunidades. Ustedes tienen aquí en la línea superior cómo ha sido el comportamiento de la tasa activa o tasa sobre préstamos desde julio de 1994, cuando se estableció el control de cambios, hasta diciembre de 1995. Y después en la línea inferior ustedes tienen el comportamiento de la tasa pasiva o de la tasa que pagan los bancos sobre los depósitos a sus depositantes, fundamentalmente a los depósitos de ahorro y los depósitos a plazo. Fíjense ustedes cómo tanto las tasas activas como las tasas pasivas, que tienen un comportamiento estrechamente vinculado, tienen un comportamiento prácticamente correlacionado, cuando baja una, baja la otra, pero fíjense ustedes el comportamiento que tuvieron esas dos tasas a partir del mes de julio de 1994, cuando se estableció el control de cambios, bajando tanto la tasa activa como la tasa pasiva en una forma sustancial, fundamentalmente porque con el establecimiento del control de cambios lo que surgió fue una especie de un represamiento de fondos dentro de la economía, que antes en gran parte se fugaba al exterior en busca de activos más seguros como el dólar, y en la medida pues en que se represaron esos recursos dentro de la economía, pues surgió una condición de sobreliquidez en el mercado que hizo reducir las tasas de interés que estaban dispuestos a pagar los demandantes de créditos, y también los bancos pues redujeron las tasas de interés que le pagaban a sus depositantes, y a partir de ahí han estado evolucionando las tasas activas más o menos en torno a un 40 o 45% y las tasas pasivas en torno entre un 23 y un 29% en las mismas. Y fíjense ustedes que el spread se ha mantenido, particularmente se mantuvo bastante alto durante la segunda mitad del año 1994 y la primera mitad de 1995. Spread que se mantuvo, como vamos a explicar cuando regresemos de comerciales, debido al incremento en que incurrieron el incremento que sufrieron los costos operativos y otros tipos de costos de la banca, que hicieron que los bancos tuvieran que buscar incrementar sus fuentes de ingresos para cubrir esos mayores costos. Ya regresamos.
Decíamos al final del segmento anterior que el spread o margen de intermediación financiera, la diferencia entre las tasas activas y pasivas de la banca, se habían mantenido en unos niveles relativamente elevados durante los últimos meses de 1994 y a lo largo de 1995. Ese alto spread que aquí vemos en este gráfico básicamente tuvo ese comportamiento mantuvo, digamos, unos niveles bastante elevados, ya que desde el establecimiento o el estallido de la crisis financiera de 1994, los bancos vieron incrementados notablemente sus costos operativos, entre otras cosas porque los bancos sanos, los bancos considerados buenos, digamos, recibieron una enorme cantidad de depósitos y de depositantes que exigían a esos bancos un incremento sustancial de sus servicios. Ellos tuvieron que invertir en nuevos equipos de computación, en ampliación de las agencias, en contratación de una mayor cantidad de empleados para dar servicio a ese enorme volumen de nuevos depositantes que estaban recibiendo, y todo ello implicó una elevación muy importante de los costos operativos. Adicionalmente, estos bancos también se vieron afectados por el incremento de otros costos, como fueron, por ejemplo, el porcentaje que tenían que dar esos bancos o las contribuciones que tenían que dar esos bancos a FOGADE, al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria, que pasó de un nivel equivalente a 0,5% de los depósitos a 2% de los depósitos. E igualmente, como estábamos atravesando por una situación de crisis financiera, y no solamente de crisis financiera, sino de recesión económica cada vez más profunda, esto obviamente deterioraba la cartera de crédito de los bancos, porque una cantidad cada vez mayor de prestatarios de los bancos, de deudores de los bancos que habían solicitado créditos en el pasado, o entraban en quiebra o estaban en una situación de iliquidez o insolvencia, y por lo tanto el deterioro de la cartera de créditos de los bancos comenzó a aumentar, forzando a estos bancos a tener que hacer previsiones sobre sus carteras cada vez mayores para precisamente absorber o crear unas reservas que les permitieran a ellos absorber sin mayores inconvenientes las pérdidas o el deterioro de su cartera. Todas estas condiciones obviamente implicaron una elevación sustancial de los requerimientos financieros de los bancos, y es por esto que los bancos tuvieron que mantener un spread o un diferencial entre las tasas activas y pasivas que le generaran ingresos importantes a esos bancos para poder cubrir esos mayores costos en cantidades importantes, y eso explica por qué ese spread se ha mantenido, se ha mantenido durante estos últimos año y medio en niveles bastante elevados. Sin embargo, últimamente se ha estado viendo una modificación importante en lo que es los niveles de operación también fundamentales que tienen los bancos. Los bancos no solamente prestan dinero, sino que también pueden realizar colocaciones, por ejemplo, en la inversión de valores, por ejemplo, emitidos por el Banco Central, o valores emitidos por el gobierno, o valores, digamos, emitidos por el público. En general, normalmente valores emitidos por el Banco Central o por el gobierno. En este gráfico nosotros estamos viendo aquí básicamente cómo se han comportado las colocaciones de la banca. Ustedes tienen dos tipos de colocaciones aquí: colocaciones en las barras azules, que son los créditos, los préstamos que otorgan los bancos a sus clientes, y después en las barras rojas ustedes ven aquí las colocaciones en inversiones en valores, fundamentalmente en compraventa de valores del Banco Central o de títulos del gobierno. Fíjense ustedes cómo han evolucionado esos dos tipos de colocaciones. Tradicionalmente los créditos de la banca, los préstamos que realizaban los bancos a sus clientes, siempre superaban a las inversiones en valores, pero esa tendencia ha tendido a revertirse durante los últimos tiempos, y en la segunda mitad de 1994 y a lo largo de 1995, e incluso durante los primeros meses de 1996, la importancia que han tenido estas colocaciones en valores han sido bastante importantes. Nosotros vamos a poder, utilizando un gráfico que ya también lo utilizamos en el pasado, en otro programa, vamos a poder ver las colocaciones, por ejemplo, en valores por conceptos de títulos de estabilización monetaria u obligaciones que emite el Banco Central. Ustedes tienen en este gráfico, como ya dijimos, lo habíamos presentado en otra oportunidad, ustedes van a poder ver aquí, en lo que consisten esas operaciones. El Banco Central emite
títulos de estabilización monetaria, antes bonos cero cupón, que le son vendidos a los bancos y los bancos le pagan esos títulos de estabilización monetaria y antes bonos cero cupón al Banco Central. Esto lo hace el Banco Central con la intención de recoger liquidez excedentaria o en exceso que está en los bancos, y de esa forma, al ingresar esos recursos al Banco Central, los mismos son esterilizados. Pero obviamente, para que los bancos se sientan atraídos a comprar los títulos de estabilización monetaria o comprar los bonos cero cupón que emite el Banco Central tiene que dar unos rendimientos atractivos a esos títulos, para que así entonces los bancos se sientan inclinados a comprarlos. Esos títulos de estabilización monetaria han tenido unos rendimientos que estuvieron inclusive por encima del 50% recientemente, pero en las últimas semanas mostraron una contracción muy importante los rendimientos de esos títulos de estabilización monetaria, llegando a estar por debajo del 30%, y durante las últimas semanas se ha notado nuevamente una ligera tendencia al alza. ¿Por qué se ha dado esto? ¿A qué se ha debido todo esto? Esto se ha debido fundamentalmente a que, al tener que pagar el Banco Central un rendimiento importante por los títulos de estabilización monetaria que emite, para que los bancos así se sientan inclinados a adquirirlos o comprarlos, el Banco Central incurre obviamente en un costo al pagar ese rendimiento. Ese costo, debido a que el Banco Central a cambio recibe dinero que procede de los bancos, el Banco Central no coloca esos dineros en el mercado, porque precisamente su objetivo central es retirar esos fondos de la circulación. Por lo tanto, incurre en un costo cuando emite y vende títulos de estabilización monetaria, pero al no colocar los recursos que recibe por la venta de esos títulos de estabilización monetaria, pues incurre obviamente en una situación de un costo neto muy elevado, en una pérdida que le ha generado al Banco Central unas pérdidas patrimoniales bastante importantes. De hecho, se considera que durante el último año, en el año 1995, el Banco Central perdió algo más de 70.000 millones de bolívares, es decir, perdió más del 80%, o tuvo unas pérdidas equivalentes a más del 80% de su patrimonio, y esto obviamente generó una situación de preocupación. Algunos llegaron a decir que el Banco Central estaba quebrado, si es que eso se puede decir, pero lo hacían como una figura comparativa debido a que el Banco Central incurrió en unas pérdidas por demás importantes. Entonces, si el Banco Central continuaba, digamos, emitiendo títulos de estabilización monetaria con estos altos rendimientos, pues las pérdidas iban a ser cada vez mayores, y se estuvo buscando entonces, o las autoridades monetarias del Banco Central estuvieron buscando mecanismos para paliar esa situación, para ver cómo ellos reducían por lo menos ese costo implícito en la emisión y colocación de los títulos de estabilización monetaria. Para ello, desde hace ya algunas semanas atrás, establecieron unos nuevos esquemas de lo que se denominan encajes adicionales, que son, digamos, encajes que tienen que realizar los bancos en el Banco Central por encima de lo que de hecho le exige la ley como encaje mínimo requerido. De tal forma que si los bancos no utilizaban su disponibilidad de liquidez en la adquisición de los títulos de estabilidad monetaria, tenían entonces que encajar ese excedente, digamos, de liquidez no utilizado en la adquisición de los títulos de estabilización monetaria en el Banco Central, ganando en este caso un rendimiento equivalente a 18 puntos porcentuales, que es un rendimiento muy bajo, inclusive menor a las tasas de interés pasivas que pagan los bancos a sus depositantes. Esto entonces introdujo una serie trajo como consecuencia una serie de impactos sobre los bancos, porque los bancos en primer término veían que ahora los títulos de estabilización monetaria pagaban un rendimiento sustancialmente menor que antes, porque ahora el Banco Central podía emitir esos títulos de estabilización monetaria pagando unos rendimientos sustancialmente menores que el 50 y tanto por ciento que pagaban hasta ese momento, y los bancos se veían prácticamente forzados a comprar esos títulos a pesar de estar pagando un rendimiento sustancialmente menor. Si a esto entonces se agregaba el hecho de que si no compraban esos títulos de estabilización monetaria, esencialmente lo que le quedaba como alternativa era comprar valores emitidos por el gobierno, cuyo rendimiento también había bajado, o depositarlos en forma de encaje adicional en el Banco Central, solamente ganando 18%, esto incuestionablemente tuvo un impacto muy importante sobre las utilidades de los bancos. Tuvo unos impactos muy importantes sobre las utilidades de los bancos, porque ahora los bancos ganaban mucho menos por sus inversiones en valores, por sus adquisiciones
de títulos de estabilización monetaria y porque el interés que le pagaba el Banco Central a estos bancos por esos encajes adicionales era tan solo de 18%, una tasa de interés inclusive inferior a la que le pagaban los bancos a sus depositantes. Como el Banco Central también establecía un nivel mínimo de tasas de interés pasivas o de tasas de interés que podían pagar los bancos a sus depositantes, pues esto entonces hizo que los bancos se vieran realmente forzados a tener que tratar de colocar en la mayor medida posible o tratar de sus recursos en préstamos, en créditos al público, para de esa forma no canalizar sus recursos hacia la inversión de valores en la compra de títulos de estabilización monetaria, sino más bien canalizar sus recursos en el otorgamiento de préstamos. Y entonces hubo una avidez de los bancos por otorgar créditos, lo cual hizo reducir aún más las tasas de interés activas. Y entonces si nosotros volvemos a nuestro gráfico inicial, podríamos ver que si estuviésemos graficando aquí, particularmente el mes de febrero de 1996, lo que veríamos sería una reducción de esta tasa activa de créditos, o la tasa activa que cobran los bancos por los créditos que otorgan, y por lo tanto una reducción muy importante y acentuada del spread o diferencial entre tasas activas y pasivas, que obviamente le han generado un impacto bastante severo y bastante directo a los bancos, a los bancos del sistema. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a ver qué otros problemas se han estado presentando o qué otras circunstancias se han estado dando en el sistema financiero venezolano durante estos últimos meses. Ya regresamos. Otro fenómeno que ha afectado a la banca y particularmente o específicamente a algunos bancos del Estado ha sido el fenómeno de la migración de depósitos a estos bancos recientemente estatizados. Como ustedes recuerdan, después de la crisis financiera o como secuela de la crisis financiera, pasaron al Estado una serie de bancos, el Banco Latino, Banco de Venezuela, Banco Consolidado y otra serie de bancos menores, los cuales algunos de ellos todavía se mantienen activos y en operaciones. Otros bancos intervenidos fueron cerrados y entonces lo que decidió el gobierno, las autoridades económicas del gobierno, fueron transferir los depósitos de los depositantes de esos bancos cerrados que cesaron operaciones hacia los bancos del Estado que continuaban activos o que continuaban en operaciones. Y es de esta forma como esos bancos, como el Banco Latino, Banco de Venezuela, etcétera, recibieron estos depósitos de los otros bancos del sistema financiero que habían sido cerrados. Estos depósitos obviamente le implican para esos bancos que reciben los mismos un costo, porque ellos tienen que pagar tasas de interés pasivas sobre los mismos. Y volviendo a este gráfico que utilizamos al principio del programa, esos costos, digamos, estarían determinados por estas tasas de interés que tienen que pagar ellos sobre los depósitos, pero resulta que en la medida en que esos bancos no reciben paralelamente activos que generen ingresos a través, bien sea del cobro de estos activos por créditos o bien sean activos que generen un rendimiento positivo, resulta que entonces la migración de los depósitos no significa otra cosa sino un costo muy importante para los bancos, porque tienen que pagar intereses sobre los depósitos, pero no tienen o no reciben activos que les generen ingresos adicionales, y esto por lo tanto le resulta una carga realmente insoportable por un tiempo relativamente corto, y en consecuencia puede poner a estos bancos en una situación realmente delicada. De ahí entonces la necesidad de las autoridades financieras que han estado hablando de la conveniencia o la urgencia de que se apruebe una ley para permitirle a estos bancos transferirle o dotarlos de activos que generen ingresos y que de esa forma pues se pueda nivelar o eliminar esa sensación de presión que ha implicado sobre estos bancos la obtención de la migración de depósitos, y esto puede realmente, si no se soluciona en un futuro muy próximo y muy cercano, poner en situación realmente difícil y compleja a estos bancos que recibieron estos depósitos, que fueron los que recibieron los depósitos producto de esa migración de depósitos de los bancos cerrados, y que necesitan urgentemente la dotación de activos generadores de ingresos, generadores de recursos, para de esa forma normalizar su situación, porque si no
estaríamos cayendo en el absurdo de pretender que un banco incurra en costos, pero sin que tenga fuentes de ingreso adicional que le permita generar los recursos necesarios para cubrir sus costos operativos y además tener un margen de beneficio natural y normal. Simultáneamente también se han presentado otra serie de circunstancias bastante curiosas. Volviendo nuevamente a este gráfico, si ustedes ven cuáles son los niveles de las tasas pasivas y de las tasas activas, nos damos cuenta que la inflación está en un nivel sustancialmente por encima de estas tasas de interés activas y pasivas, y por lo tanto caemos en una situación considerada por muchos economistas como absurda, de estar en situación de tasas de interés reales profundamente negativas. Ya explicábamos en otro programa que las tasas de interés reales no son otra cosa que la diferencia entre las tasas de interés nominales, es decir, estas tasas de interés pasivas o activas que estamos viendo en este gráfico, versus o menos la inflación esperada o la expectativa de inflación que exista dentro de una economía. Si hoy estamos hablando de que en los primeros meses del año 1996 la inflación mensual fue de 8%, eso si lo anualizamos, nos daría una inflación de 152% anualizada, es decir, de mantenerse esa inflación mensual en los niveles de 8% que se vivieron en enero y febrero, tendríamos una inflación anualizada de 152%. Imagínense ustedes una inflación de 152%, o a lo mejor una inflación esperada por encima del 100%, que ya creo que todos los venezolanos se están trazando o se están generando esa expectativa de inflación. Tenemos unas tasas de interés de 43, 45, 46% para los préstamos y de 23% para los depósitos. Esas son tasas de interés reales profundamente negativas que están generando, entre otras cosas, como ya lo decía en una entrevista reciente que le hacíamos a Gustavo García, una situación de reducción persistente de los depósitos reales de la banca, debido a que los depositantes cada vez se sienten menos estimulados a dejar sus ahorros en los bancos, porque solamente ganan el 23% y la inflación se encarga de comerles el 80, el 90, el 100 y tanto por ciento del valor o del poder adquisitivo de esos depósitos. Y por lo tanto, pues la gente lo que hace es sentirse cada vez menos estimulada a mantener esos depósitos en los bancos, a sacar esos depósitos de los bancos y utilizarlos esos recursos en la adquisición de bienes o de servicios durables que aumenten de valor con la inflación, o que aumenten de precio más o menos en línea con la inflación, o comprar dólares que están o han estado subiendo en una forma sustancial en el mercado libre, y que en cierto modo explica por qué la cotización del dólar paralelo se ha disparado a los niveles descomunales que hemos estado viendo durante estos últimos meses. Estas son las cuestiones que hay que corregir. Tenemos que ir buscando tasas de interés reales positivas, es decir, que las tasas de interés estén por encima de la inflación. Pero ustedes se imaginan, si hoy todavía nos parece que una tasa del 45 o 46%, hay industriales que las consideran muy altas y que no las pueden realmente absorber, imagínense ustedes lo que es estar viviendo con tasas de 180 y 190 o 150 o 140% por año. Serían unas tasas realmente que llevarían a la quiebra a múltiples empresas, y por lo tanto es nuevamente el mensaje que no nos cansamos de transmitir. Es absolutamente necesario, indispensable e impostergable que se tomen las medidas contundentes, necesarias, coherentes para abatir la inflación, porque es solamente a través de la reducción de la inflación cuando vamos a poder lograr nuevamente generar tasas de interés reales positivas que continúen estimulando el ahorro y que por lo tanto permitan el fortalecimiento o el mantenimiento fuerte y saludable del sector financiero. Y para ello es necesario que baje la inflación a niveles sustancialmente menores, para que con las tasas de interés actuales o con tasas ligeramente superiores a las actuales podamos caer en tasas de interés reales positivas. Tenemos que abatir la inflación como una de las condiciones fundamentales, entre otras cosas, de fortalecer el sector financiero venezolano. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima. Sigan vía de Televen.